Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordad que hay un índice en la descripción, que estamos en thechicnoir.com, donde podéis encontrar la nueva sección de preguntas y respuestas gratuitas para miembros. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta, suscribiros al canal. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a explicar de la mejor manera posible que se pueda entender qué es un muerto. Y para ello tendremos que empezar por qué es la muerte, ¿no? Como ya bien sabéis, la muerte no existe como tal, como seres que somos. Es más bien una transformación de nuestras energías, de nuestra esencia, de nuestro espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando supuestamente nos llega esa muerte, ¿no? Esa transformación? Que lo primero que deja de funcionar es el cuerpo físico. Es el cuerpo físico que va perdiendo esa energía, deja de ser nutrido por ese cuerpo energético y las células, por decirlo así, las partes que componen ese cuerpo físico, los órganos y todos y cada uno de ellos van decayendo, van muriendo, van perdiendo vida, van perdiendo... sí, se van muriendo. Entonces se produce lo que todos conocemos como la muerte física del cuerpo físico. Entonces, cuando esto se produce, es una muerte física, pero que empieza otra nueva vida en otro plano diferente. Entonces, la vida, ¿en qué consiste la vida? La vida consiste en un proceso de transformaciones que tienen un principio y que tienen un fin. Y luego llega otra transformación y otra y otra. Entonces eso es lo que se puede conocer como la vida. Y es el ciclo de la vida en el que estamos. Ciclo en el que encarnamos en un cuerpo, en una forma, y luego desencarnamos otra vez. Pero ese es el ciclo de la vida. Encarnamos, usamos un cuerpo, sea el que sea, y volvemos otra vez hasta llegue el momento de retornar, ¿no? Por decirlo así, a la fuente que todo lo es, a la unidad. Entonces, eso se le podría conocer como la vida. Diferentes transformaciones en el paso de el tiempo y el espacio. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce la muerte física del cuerpo físico? Que las diferentes capas y formas energéticas de las que estamos formados, como ya bien sabéis, el alma y el espíritu, para hacerlo generalmente, no vamos a entrar en capas profundas y detalladas. Dentro de esas partes que nos componen generales, el espíritu, por decirlo así, que ocupa es la esencia, ¿no? La esencia, esa parte divina que tenemos dentro, ¿no? Esa chispa que está en nuestro interior, esa parte siempre es la que sigue su camino, vuelve. Siempre vuelve porque tiene que volver para poder seguir planeando las siguientes reencarnaciones dentro del ciclo de la vida. Entonces, cuando se produce la muerte física del cuerpo, hay unas energías que envuelven ese cuerpo
que acorde con algunos, parte de esas energías se disuelven. Parte de las energías que nutren al cuerpo se disuelven, con lo cual el cuerpo se acaba muriendo. Pero hay veces que esas energías están muy arraigadas a la personalidad de la que formaban parte también. Están muy arraigadas a la vida física, muy aferradas a todo lo terrenal, a todo lo que creen que eran, porque están compuestos de más cosas. La personalidad es una parte del alma que compone el espíritu. El espíritu siempre vuelve, que es la chispa divina, la que tiene la consciencia, la que sabe quién es. Ella siempre vuelve. Pero claro, hay otras partes, ¿no? Como ya expliqué en el vídeo ese de la personalidad, el alma y el espíritu, que hay otras partes que componen ese espíritu en el que el espíritu se ha proyectado, que pues a veces no están muy, por decirlo así, muy purificadas, por decirlo así, o en tanta luz como está la esencia pura del espíritu, que por eso el espíritu siempre vuelve para seguir planeando otras vidas con toda aquella energía que ha acumulado, por decirlo así, que tiene de luz, con la que puede regresar y volver. Pero hay otras energías que no consiguen, por decirlo así, traspasar, a ver cómo lo explico, traspasar, ¿no? Todo ese aspecto, todo ese camino, ¿no? Y es la parte de, por decirlo así, de la personalidad que está aferrada al cuerpo físico, a la persona, a la identidad que tenía esa alma, ese espíritu, esa esencia en esa vida. Y entonces cuando esto sucede, estas personalidades, que es como la parte energética de la personalidad que estaba en la tierra, entonces tienen su misma, porque es su misma energía, es el mismo ser, lo único que ya carece de cuerpo, tiene los mismos, por decirlo así, ideales, pensamientos como parecidos a los de la persona que estaba física. Es como la persona física pero sin cuerpo. Entonces a veces la gente está muy aferrada a todo eso, a veces sus propias energías no les permiten ir, trascender a otros lugares más luminosos, a otras etapas más luminosas. Pero como ya dije, el espíritu siempre vuelve. Con lo cual, entonces, cuando uno muere, la personalidad, el cuerpo físico de la personalidad muere. Luego está la parte energética de esa personalidad. Está la parte del alma y la parte del espíritu. La parte del alma puede estar mejor o peor, con lo cual todo lo que el espíritu en sí, la esencia, la consciencia, toda la parte consciente, el espíritu va a regresarlo. Toda la parte consciente, el espíritu va a regresar con toda la luz que pueda regresar. Pero hay otras partes que no están tan luminosas y tan en armonía. Hay otras partes que están en conflicto, que sienten que son ese personaje, están aferrados a todo lo terrenal, con lo cual no pueden abandonar este ambiente o este aspecto físico, ¿no?, de esta tierra, aunque sea en otro plano. Entonces, ¿qué pasa cuando comunicamos con los muertos? Cuando comunicamos con los muertos, porque está esta parte de la personalidad, que es la energía de la personalidad, que se aferra aquí, que no quiere irse, que no se reconoce a sí misma como otra cosa, que no abandona, que se queda estancada, por decirlo así, en esos planos bajos, no consigue avanzar más allá. En la transición no consigue cruzar esas otras etapas, ¿no?,
Entonces se queda atrapada o se queda estancada, ¿no?, en este plano físico, sin cuerpo. Muchos porque también realmente no quieren irse a ningún sitio, realmente quieren seguir aquí viviendo y reconociéndose a sí mismos como la personalidad que eran, pero no quieren transformarse y quieren seguir siendo lo que son. Entonces, muchas veces cuando uno a lo mejor contacta con un medium, a veces está contactando, sobre todo si es en el primer año de su muerte, está contactando con ese aspecto de la personalidad que puede estar todavía cerca de estos planos, ¿no?, que todavía a lo mejor no ha terminado de marchar, no se ha terminado de ir, que sigue por aquí, ¿no?, cerca del plano terrenal. O también uno puede, el medium o la persona que contacta con otros seres, ¿no?, puede estar contactando con la parte, por decirlo así, espiritual de ese, por decirlo así, de esa personalidad, ¿no? Con lo cual estaría contactando con un aspecto de la personalidad en un grado más elevado de conciencia, en el que reconoce lo que es y que reconoce que esa personalidad con la que están intentando contactar forma parte de las múltiples personalidades que esa conciencia de espíritu posee una vez que trascendió y transformó sus energías en la muerte, cuando la personalidad murió. Entonces, a lo que yo quiero explicar o referirme, que es como el muerto, por decirlo así, que es el muerto no es la parte, por decirlo así, del espíritu con todas sus energías elevadas, con su conciencia, a la que es contactada a través de un medium o a través de un medium o por no sé, por las razones que uno contacta con ese aspecto de la personalidad elevada que corresponde al alma o al espíritu del que se murió. Entonces eso estás contactando, por decirlo así, con el espíritu en una conciencia más superior del muerto, de la persona física que se murió. Entonces a eso no es lo que quiero llamar, o que llamamos como el muerto. Entonces el muerto es ese aspecto estancado de la personalidad, de las energías de la personalidad, que no consigue avanzar, que no consigue evolucionar, no tiene la conciencia suficiente en sí mismo para reconocer que es más que eso. Son aspectos de, decirlo así, del espíritu en su conjunto que no que están referentes generalmente a la personalidad que encarnó en esa vida el espíritu, y son el muerto, son esos aspectos, esas energías de la personalidad que aquel espíritu en aquella vida se proyectó, que no ha conseguido trascender, que no quiere, que está aferrado a lo terrenal por diversos motivos que hemos explicado ya en varios vídeos, y que no está dispuesto a salir de ese plano, porque lo que quiere es regresar a formar parte de la vida, a ser quien era en la última vida, por decirlo así, que encarnó. Entonces la personalidad, aspectos de esa personalidad se quedan aquí, y esto es lo que yo definiría como un muerto. Es una parte energética de la personalidad que una vez encarnó a través de la proyección del espíritu.
y esa parte es una parte estancada, es una parte que tiene muchos, por decirlo así, traumas o heridas emocionales, no está en un estado de paz y armonía, básicamente. Y esas son las razones. Tiene asuntos, por decirlo así, sin resolver, no entiende lo que le ha pasado, puede estar confuso, no puede ser muchas cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa con estas energías de estas personalidades que se quedan ahí por decirlo así, en el bajo astral? Porque no consiguen, a veces de manera transicional, el tiempo que les lleve reaccionar y aceptarse que murieron muchos de ellos. Otros ni siquiera pueden concebir que están muertos. Y entonces estos aspectos de la personalidad que se quedan atrapados, encerrados, estancados por lo que sea, porque tienen unos sentimientos en sí mismos, odio, rencor, quieren venganza de quien sea, si le mataron o lo que sea, diferentes cosas y situaciones que llevan a un alma o unas energías de una personalidad a quedarse, por decirlo así, sin evolucionar, estancados en un plano específico. Muchos reciben ayuda, muchos consiguen transicionar con el tiempo, pero otros no consiguen transicionar por diversas razones, porque no quieren o porque simplemente son estas energías atrapadas por estas gentes que realizan estos trabajos con las energías oscuras, por decirlo así, ¿vale? Brujos oscuros, por explicarlo de alguna manera. Entonces, muchas veces estas energías son, por decirlo así, de la personalidad que tenía esa alma, ese espíritu manifestado en su última reencarnación, son atrapadas, capturadas por decirlo así, por estas gentes que trabajan con esas energías de baja vibración. Entonces, cuando estas almas que se quedan atascadas por diversas razones no son capturadas muchas veces, y muchas veces tampoco son capturadas, ellos mismos se quedan ahí porque no se quieren ir a ningún sitio y no hay manera, y empiezan a hacer una vida ahí en ese plano en ese plano donde están buscándose las vueltas. Pero muchas veces pues también todo tiene un proceso, ¿no? Muchas veces son atrapados mientras están en ese, por decirlo así, en ese estado, rescatados en el aspecto de que son capturados para realizar otros trabajos. Y como ya dije en otros vídeos, muchas veces las almas son puestas en ese, por decirlo así, en ese lugar de, decirlo así, de baja vibración ya antes de morir. O sea, ya cuando ya mueren antes de morir, son atrapadas, por decirlo de alguna manera, son atrapadas ya en ese bajo astral para ser usadas con otros propósitos, ¿no? Como que es como decirlo, como tratarlas como esclavos para hacerle recados. Muchas veces ni siquiera son ellos que quieren hacer eso, son como almas o energías de las personalidades que han sido capturadas para realizar trabajos para estas energías, esta gente que trabaja con las energías del bajo astral. Entonces muchas veces antes de morir estas personas son por decirlo así, estas energías de la personalidad son capturadas por, como ya he dicho, el espíritu siempre vuelve con todas las energías que pueda regresar. Por eso, cuanto uno más va purificándose, limpiando sus energías, evolucionando, más entero puedes volver, porque el espíritu siempre vuelve. Esa esencia, esa chispa divina que tenemos todos siempre regresa. Es la parte de nuestra conciencia, la parte elevada, la parte divina. Eso siempre regresa. Pero claro, hay muchas más energías cuando estamos aquí en esta vida, en este plano, que nos componen. No somos el cuerpo físico y la chispa del espíritu. Hay más partes, está el alma, hay más. Entonces, todo lo que no consigue trascender, por decirlo así, transformarse, traspasar a los planos más elevados, muchas veces se queda estancado, a veces temporalmente, a veces permanentemente, a veces han sido atrapados allí antes de que vayan a morir, y entonces esas energías de la personalidad que se quedan, por decirlo así, estancadas, atrapadas, capturadas, secuestradas, o que no quieren ir a ningún sitio, no quieren seguir evolucionando, es lo que
definiría como un muerto, con lo cual se podría decir es la parte más turbia, con trauma, problemática de la personalidad, de las energías que componen a la personalidad que estaba en vida, que es lo que ese es el muerto, ese es el muerto. Entonces, cuando te envían un muerto, no te están enviando la parte elevada del espíritu, de la personalidad en vida que se murió. No te están enviando eso, te están enviando, como quien dice así, todos los desechos, por decirlo así, energéticos de ese espíritu cuando se proyectó en el alma para crear esa personalidad que vivió por última vez en este plano. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que te están enviando, por decirlo así, y generalmente esas energías pues van a tener parecido a la personalidad de que eran en el tiempo que murieron, ¿no? Y un mismo espíritu puede tener diferentes aspectos de su personalidad energética atrapados, por decirlo de algún modo, o estancados o transicionando o en esos planos bajos sin evolucionar, o también que han sido, como ya he dicho, capturados por estas gentes que trabajan con estas energías de baja vibración. Muchas veces pues estas personalidades, estas energías de estas almas, que es lo que del muerto, pues muchas veces les ofrecen tratos y tal, como están tan aferrados a la vida, tan aferrados a la personalidad que eran, tan aferrados a lo terrenal, tan aferrados a lo que sea que les mantiene o les ha mantenido estancados, por decirlo de alguna manera, en ese plano, aceptan muchas veces tratos con los brujos, por decirlo así, que trabajan con las energías oscuras o con las energías de baja vibración, para poder venir a esta vida a hacer algo. Ya ahí pues ya pueden ser diversas maneras, pueden ser traídos con la verdad, pueden ser traídos engañados, estas energías de las personalidades con ciertos tipos de problemas, por decirlo así, traumas, heridas, bloqueos, que no sé, que están perdidas, que no saben qué es lo que les ha pasado, sea lo que sea. Es por eso que a veces acceden voluntariamente a trabajar con estas gentes que trabajan con estas energías del bajo astral, para ser traídos, por decirlo así de algún modo, a la vida. Claro, tienen que estar pegados a alguien, por eso te pegan un muerto. Tienen que estar, claro, pegados a alguien para poder estar como viviendo, ¿no? Vinculados, por decirlo así, pegados, unidos, vinculados, como sea que hagan esos trabajos. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Que una vez que tú ya has accedido la personalidad del muerto, que lo que llamo muerto, que es esa parte energética de la personalidad de la persona que se murió físicamente, que no consigue evolucionar por razones que sean, muchas veces hacen el trato voluntariamente, otras veces son engañados, otras veces una vez que ya están trabajando con ellos creen que de ahí no se van a conseguir una liberación o algo así. Es lo que llamo ya el muerto, y luego ya están, por decirlo así, esclavos. Ese muerto son esclavos del brujo oscuro o de la persona que trabaja con esas energías de baja vibración, por poder explicarlo así de un modo. Espero que se esté entendiendo. Entonces, y es así como ya van acumulando muertos, por decirlo así, porque es la parte, por decirlo así, que tiene todavía traumas, bloqueos, heridas de la personalidad que estaba en vida, que está perdida, que no se entera, está desorientada, y entonces pues te encuentran o te buscan, ¿no? Te buscan, donde sea que te buscan, donde tienen tu cuerpo. Por eso van muchas veces a los cementerios, por eso, como sea que hacen todos esos tipos de cosas. Entonces, y muchas veces, a veces están perdidas estas energías de estas personalidades. A veces realmente son gente que eran
bastante malas en vida y están totalmente de acuerdo, pero generalmente están allí porque están muy aferrados a la vida, a la personalidad que son, y entonces eso es lo que les mantiene allí en ese bajo astral, muchas veces de manera transicional, a veces es pasajero, a veces es temporal y a veces es pues es permanente, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces ahí es donde son, por decirlo así, capturados, por decirlo así, o les ofrecen, ¿no?, estos pactos o estas en el plan de que como ellos quieren volver, porque están ahí justamente porque están aferrados a la vida terrenal que tuvieron, a la personalidad que eran, por eso muchos están ahí, no consiguen soltar esa personalidad y reconocer que son más que eso, espíritu, y regresar, ¿no? Entonces ahí es donde sucede todo esto. Entonces cuando te envían un muerto, básicamente te envían el muerto, que es esa energía, por decirlo así, con traumas, con bloqueos, con aferrada a la personalidad que son y que no quieren soltar todo eso, y lo único que quieren es volver a la vida, ¿no? Porque no han aceptado muchas veces su muerte. Entonces con todo ese conjunto de situaciones que vive esa personalidad, esa energía de esa personalidad, es ahí donde suceden todo este tipo de cosas, y muchas veces, como ya he dicho, son atrapadas antes de morir las energías de la personalidad de la persona que estaba viva, y entonces va a tener esa energía, va a tener la imagen de la persona que era en el tiempo que era, la vida que era, cuando sea que fue eso, ¿me entendéis? Si la persona lleva muerta, yo qué sé, 500 años, 1000 años, 2000 años, y sigue todavía ahí en esos, andando por esos planos, ¿no?, bajos, y ha aceptado un trato con no sé qué persona, el aspecto que va a tener es de la vida que tenía cuando reencarnó en aquel tiempo. No sé si me entendéis. Ese es el aspecto que va a lucir esa energía cuando es vista, donde sea, en el astral, quien sea que la vea, va a tener el aspecto de la personalidad que era en el tiempo, en esa vida en la que se quedó estancada esa energía de la personalidad allí. Espero que me hayáis entendido. Entonces eso es lo que se conoce, es lo que puedo explicar que es lo que es un muerto. Eso es lo que te envían esos aspectos, por decirlo así, más turbios, más traumados, con más trauma, con más bloqueos, con más heridas, con más que no son los aspectos, por decirlo así, positivos o de la luz de la personalidad que encarnó en su día, en su tiempo, sino son los aspectos, por decirlo así, más oscuros, más por la razón que sea, ¿no? Porque uno se cae en la oscuridad por muchas razones, trauma, herida, dolor, pérdidas de un ser querido, y entonces por la razón que sea son estos aspectos que están aferrados a su personalidad, a la vida terrenal, por lo que sea, la codicia, el dinero, mi casa, mi no sé qué, mis hijos, lo que sea que cada uno le mantiene aferrado ahí sin evolucionar y sin atascar. Entonces esos aspectos de la personalidad, por decirlo así, más oscuras o con más trauma, con más bloqueos, ¿no? Eso es el muerto que se envía o se puede reconocer como es lo que es el muerto en sí. No es la parte, por decirlo así, elevada, de más luz de la personalidad que se murió en el plano físico, sino, por decirlo así, es la parte más oscura, dañada, bloqueada, traumatizada, perdida, desorientada de la personalidad que era en la tierra antes de morir. Por eso es importante morir en paz y en armonía para uno reconocerse a sí mismo en el mayor grado posible de sus energías, que es un ser divino y un ser de luz, y regresar con el máximo poder energético, por decirlo así, con la máxima energía de luz que uno pueda regresar. Y cuando uno supuestamente pues asciende, es porque ha conseguido que todas las partes que le componen de sus energías que manifestó en esta tierra, he sido capaz de regresarlas todas y enteras.
y eso es lo que se podría conocer como la ascensión. Entonces, bueno, espero que habéis entendido qué es lo que se le puede conocer como un muerto y qué es qué es el muerto ese que te envían, y qué es el muerto. El muerto es ese. El muerto no es la parte elevada, por decirlo así, de la personalidad, la parte espiritual de la personalidad con la que muchas veces comunican ciertos mediums, sino a lo que yo llamo muerto, en este ejemplo, que es un muerto, es esta energía de la personalidad, estancada, bloqueada, con traumas, con bloqueos, perdida, desorientada, muchas veces, pues bueno, con muy baja vibración, porque vibran bajo muchos de ellos, porque sí, vibran bajo esa parte que se queda y muchas veces vibra bajo, y eso es a lo que te pegan, se te unen, envían a las personas o capturan, por decirlo así, capturan esta gente que se dedican a hacer ese tipo de trabajos. La parte divina, la chispa divina del espíritu siempre regresa, pero estamos compuestos en más partes: personalidad, alma y espíritu, y hay muchas energías ahí para regresar, y a veces lo que hacen es capturar la personalidad, las energías de la personalidad, que claro, que es una parte del alma que compone el espíritu, como ya expliqué en ese vídeo, con lo cual el espíritu siempre va a intentar recuperar esa parte de su ser, curarla, sanarla, por decirlo así, para que regrese a donde pertenece realmente, que es a la unidad. Y bueno, espero que lo hayáis entendido, espero que sí, pero siempre podéis preguntar, no pasa nada, lo puedo explicar mejor, a lo mejor de una manera más, no sé, de otra manera, a lo mejor, sí, así que si hay alguna duda, no dudéis en preguntar en los comentarios, ¿de acuerdo? Y esto ha sido todo, un saludo y hasta luego. Nos vemos la próxima semana de inspiración con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra, y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí, y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño, y esa es nuestra especialidad. Estamos aquí los domingos a las 9 de la mañana hora británica, 10 de la mañana hora española y en Guinea Ecuatorial, y en el resto de países de habla hispana estamos a las 6 de la mañana en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, 5 de la mañana en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, 4 de la mañana en Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, 3 de la mañana en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Ya sabéis que hay cambio de horarios en verano y en invierno, así que tendréis que ajustar estas horas al horario de vuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más y nos vemos otra semana. Un saludo y hasta luego.